Nada, pues muchísimas gracias. La verdad que me hace muchísima ilusión dar esta charla. Se basa un poco en el conocimiento que adquirí realizando mi tesis doctoral. Durante mi tesis doctoral tuve la suerte de poder trabajar con el águila imperial ibérica y comparar un poco las estrategias colonizadoras de la especie y, por lo tanto, tomando la población reintroducida en Cádiz como modelo de estudio. Y nada, me gustaría compartir ahí con vosotros por qué se hizo la reintroducción, cómo se hizo, gracias también a todo lo que aprendí de Miguel y todo el equipo que estuvieron trabajando con la especie, y también qué conclusiones sacamos, qué aprendimos y concretamente un poco con los análisis que realicé en mi tesis, que creo que es importante sacar en claro, ¿no? Voy a empezar un poco con una presentación para ponernos en contexto, que en algunos momentos va a repetir algunas cosas que ya ha dicho Agustín y JR, que las pasaré rápido, pero bueno, creo que puede ser útil para recordar algunas cosas y ponernos en contexto. Entonces, a ver. Bueno, pues como contaba Agustín, la situación del águila imperial en 1980, muy pocas parejas, muy alta mortalidad, especialmente por tendidos en electrocuciones, y además, como había comentado él, que enseñó ese mapa, que las subpoblaciones de esta especie en la península estaban bastante aisladas. Además, debido al bajo número de parejas, por tanto, también una variabilidad genética baja. Esta es la imagen que ha enseñado ya Agustín. Aquí se ven los núcleos subpoblacionales que había en la península, con la alta mortalidad por electrocución, y concretamente en Doñana, un estudio que se hizo, se vio que los jóvenes que nacían cada año, el 80% morían antes de cumplir el año debido a electrocuciones. Por lo tanto, no había forma, con este porcentaje de electrocuciones, que la población pudiera levantar cabeza, ¿no? Obviamente, ya pues como se ha comentado, también JR, se hicieron varias actuaciones de aislamiento de tendidos, concretamente el tendido de Doñana se aisló por completo, se enredó, se hicieron muchos estudios, todo lo que ha contado esto J, que sirvieron para impulsar la recuperación de la especie. Bueno, esta foto es una foto preciosa de jóvenes reintroducidos y marcados en un apoyo. Y se consiguió, como comentaba Jota, pues también la reducción de más del 82% de la mortalidad. Esto es bueno para hacer un poco un recordatorio de lo que se ha dicho hasta ahora, ponernos en contexto, ¿no? Y esta gráfica, que la ha enseñado también Agustín, pues es muy interesante porque muestra eso, como con la reducción de, o la ha enseñado también JR, no sé, que con la reducción de electrocución, pues se consigue una reducción de los animales electrocutados, se reduce la mortalidad y sin embargo, bueno, pues el número de parejas hasta años después no tiene un repunte interesante, como que hacía falta otra actuación para ayudar a la especie a impulsar, ¿no?, el crecimiento. Entonces, bueno, ¿cuál era el futuro del águila imperial ibérica en esa situación? Habiendo trabajado, habiendo conseguido datos de cuál era la fecundidad, biología de la especie, se pudieron llegar a hacer simulaciones para predecir un poco cuál iba a ser el escenario si no hacíamos nada, ¿no? Pues se trabajó principalmente con un programa orientado a objetos. En ese momento se trabajaba con Python, donde se introdujeron pues varias variables relativas a la especie, pues como la fecundidad, el lifespan, ¿no?, la longevidad de la especie, la estructura de edad, la distribución de sexos, para conseguir simulaciones pues, lo más rigurosas posibles que nos ayudaran a entender qué podía pasar en el futuro. Esto, bueno, es rápido, simplemente las estimaciones, las estimas que se incluyeron en el modelo. Y partiendo de esta metapoblación, que era la metapoblación un poco que había en ese momento, que se vio, bueno, que era interesante también señalar que sí que había subpoblaciones aisladas, pero en el fondo había como 5 grandes poblaciones, ¿no? Estas que están las que están separadas con puntitos negros. ¿Qué significa? Que estas subpoblaciones dentro de cada población variaban sincrónicamente. Es decir, cuando la productividad de una de las subpoblaciones dentro de la población bajaba, en las demás subpoblaciones también. Entonces, esto nos lleva también un poco al concepto que presentó Agustín de la importancia de tener muchos núcleos poblacionales, ¿no? Que es importante tener
poblaciones que varíen asincrónicamente. Es decir, cuando algo les pueda pasar a una de las subpoblaciones, que la otra no reaccione en el mismo sentido, sino nos podemos encontrar que una perturbación en una de las poblaciones acabe con todas. Entonces, en este momento había 5 subpoblaciones, con subpoblaciones dentro de cada subpoblación, pero lo interesante, que es lo que ha comentado también Agustín, bueno, esto un poco la distribución, esto es lo que se llegó en los años 90, con las simulaciones que se introdujeron y los parámetros que se tenían en ese momento, esta era la distribución esperada en los próximos 50 años, después de 100 años, más de 100 años, y la especie estaría completamente extinguida en el mundo, porque esta era su única localización, en unos 200 años, si no se intervenía, ¿no? Y lo que os comentaba, que la población de Doñana, además, era especialmente vulnerable porque dentro de la subpoblación a la que pertenecía estaba especialmente aislada, por lo que comentó Agustín. Es decir, la población de Doñana, a pesar de tener poca distancia con las subpoblaciones de Sierra Morena, estaba muy aislada por la dirección de los vientos dominantes. Entonces, los jóvenes de Imperial que nacían en la población de Doñana dispersaban hacia la zona de Cádiz y hacia la zona de Portugal, pero no había una dispersión directa a la población de Sierra Morena, por lo que la población de Doñana se estaba debilitando mucho. Entonces, basado en eso, se decidió que los mejores lugares para plantear esa reintroducción pues eran zonas cercanas a la población de Doñana que pudieran conectar Doñana con el resto de las subpoblaciones de Sierra Morena. Y por eso se escogió la zona de Cádiz, porque era una zona que era muy conocida a nivel histórico por ser una zona de dispersión de jóvenes de Imperial. Es decir, sabíamos que los jóvenes de Imperial que salían de Doñana pasaban sí o sí por Cádiz. Entonces se escogió encontrar las zonas de distribución para poder conectar con Sierra Morena. No funciona. ¿Ha funcionado hasta ahora? Ahora, entonces, nada, presentar un poco qué se tuvo que plantear a la hora de abordar este proyecto de reintroducción, ¿no? ¿Qué variables tienen que ser tenidas en cuenta y cuáles son los pasos a seguir? Entonces, lo primero, que es bastante obvio, porque si queremos hablar de una reintroducción, es que tiene que haber récords históricos de la especie en el área. Entonces, Cádiz era una zona muy conocida de reproducción del águila imperial, es decir, no había ninguna duda en ese punto. Además, que las causas de extinción previa hayan desaparecido. Obviamente, si planteamos una reintroducción, tenemos que estar seguros de que no vamos a volver a tener los mismos problemas que propiciaron la extinción previa. Es decir, tenemos que liberarla en un sitio con un entorno cambiante, que no volvamos a tener otra extinción, ¿no? Entonces, las causas de extinción previa fueron principalmente pues, tanto los tendidos como la persecución humana directa, con lo que comentaba Agustín, de que había una persecución directa hacia las especies calificadas como alimañas, ¿no? Obviamente eso había desaparecido, al menos de forma legal, y se estaba trabajando, como habéis visto, muy intensamente en la corrección de tendidos. Entonces también eso era otro punto que podíamos tachar y pasar al siguiente, ¿no? Además, que hubiera una calidad de hábitat. Claro, aunque fuera zona de dispersión, podía ser una zona de dispersión histórica y ser una zona sumidero. Entonces, sabíamos que había jóvenes de Doñana yendo allí, pero había que comprobar que el hábitat era bueno. Entonces se hicieron estudios de hábitat, se publicaron algunos artículos. Bueno, Miguel, desde la Estación Biológica de Doñana, él hizo también su tesis con águila imperial ibérica y estuvo trabajando toda su vida con esta especie. Hizo un análisis de qué hábitat era positivo para la especie. Entonces seleccionó una serie de variables y cada variable pues, le daba una puntuación al hábitat. Entonces se hicieron, bueno, esto es una foto de una laguna cerca de la laguna de Medina. Sí. Y se hicieron en toda la zona de Cádiz, se aplicaron estas variables y se le dio un valor numérico, se dividió la zona por píxeles y se le dio un valor numérico como zona buena o no
para la especie. Y se vio que efectivamente en la zona de Cádiz había muchos hábitats de alta calidad para parejas reproductoras. Una vez visto que hay hábitat de alta calidad, la siguiente pregunta es, vale, hay hábitat de calidad, pero ¿para cuántas parejas? Es decir, el objetivo de la reintroducción no es solo reintroducir la especie y conseguir una pareja, es que haya una población viable en ese sitio. Es decir, tiene que haber una masa crítica de parejas que permitan que la población en el futuro sea viable y autosuficiente. Es verdad que también se esperaba que hubiera conexión con Sierra Morena y Doñana, pero bueno, que el objetivo siempre tiene que ser una población que potencialmente pueda ser autosuficiente y por lo tanto para eso necesitamos una masa crítica de un número mínimo de parejas, ¿no? Y hay que estudiar que ese hábitat de alta calidad efectivamente pueda albergar esas parejas. Para ello, todas las zonas que habían dado como hábitat positivo para la especie, se estimó de forma muy conservadora el tamaño que tiene un territorio de águila imperial, es decir, un tamaño grande, y se vio cuántas parejas potencialmente podían caber en esos píxeles que se habían considerado como positivos. Y en principio cabían entre 32 y 47 parejas, por lo que se estimó que, bueno, que era un tamaño más que razonable para plantearse una reintroducción en la zona. Y además, una vez estudiados que los motivos que propiciaron su extinción hayan desaparecido, también hay que hacer una prospección a, bueno, pueden haber aparecido peligros nuevos en este tiempo de los que no nos hemos percatado y que a lo mejor puedan propiciar pues, que la reintroducción no se pueda llevar a cabo. Entonces hay que hacer una prospección de la zona y efectivamente tener en cuenta si esos peligros pues, han podido aparecer. Han podido aparecer nuevos problemas que no hayamos considerado. Y bueno, pues se hizo una prospección, se corrigieron tendidos y también se dio un poco por tachado ese punto como positivo, ¿no? Por otra parte, como ya sabréis, la reintroducción de este tipo de especies son especies llamadas filopátricas, ¿no? o con alta filopatría. ¿Qué significa eso? Que los jóvenes, los primeros reproductores, vuelven a su área natal para reproducirse. Es decir, son especies que suelen volver. Después ya veremos que no es el 100%, pero un alto porcentaje de ellas suele volver a su área natal para reproducirse. ¿Qué hacemos con ese comportamiento filopátrico? Desde un proyecto de reintroducción lo aprovechamos. Es decir, cogemos pollos nacidos en otros lugares o en algunos proyectos de reintroducción nacidos en cautividad, los criamos en la zona que queremos establecer como zona de reintroducción. Cuando esos animales tienen la edad y dispersan, consideran que esa zona ha sido su zona natal y por lo tanto vuelven a reproducirse en el futuro a esa área, consiguiendo así la colonización de un sitio nuevo. Entonces, para conseguir eso, lo que se necesita es una fuente de jóvenes, ¿no? De pollos a los que podamos soltar en esta nueva área. Y esa fuente de pollos puede venir pues, de dos sitios. Por un lado, pueden ser criados en cautividad y por otro lado, pues, pueden venir de poblaciones donantes salvajes. En el caso del águila imperial, en el momento en que se empezó la reintroducción, no había una fuente fuerte de individuos criando en cautividad y se eligió el extraer jóvenes de poblaciones salvajes. Como contaba Agustín, también además se estaban haciendo extracciones de emergencia, se estaban haciendo muchas acciones que permitieron tener una fuente de pollos viable para el proyecto de reintroducción. Cuando se extraen pollos de poblaciones donantes, es muy importante hacer un análisis de viabilidad de la población donante, es decir, cómo le va a afectar a esa población donante el que hagamos esa extracción de pollos y hacer modelos de simulación. Entonces, en este caso, como ha contado Agustín, es una especie que tiene un comportamiento que llamamos cainista. Es cainista facultativo, es decir, los pollos en determinadas circunstancias pueden matar a sus hermanos, entonces reduciendo así el número de pollada. Pues es una cainista facultativa, es decir, eso no pasa en todos los nidos, pasa en algunos nidos. Hay otras especies que son cainistas obligadas, como puede ser el quebrantahuesos, que sistemáticamente de 2 pollos solo sobrevive 1, pero en el caso de la imperial son cainistas facultativos. Entonces, escogiendo a los nidos donde esos pollos sabían ya
que iban a morir, podían hacer extracciones seguras sin tener impacto en la viabilidad futura de la especie. Además, paralelamente con las extracciones de emergencia, también se realizaron actuaciones de alimentación suplementaria, que significa que artificialmente con esa alimentación suplementaria aumentaban la productividad de territorios de baja calidad, haciendo que se produjera artificialmente una superproducción de pollos y extraían de esos nidos los pollos que de otra forma, de forma natural, no hubieran nacido. Entonces también se conseguía hacer una extracción de pollos de forma que no afectara a la viabilidad de las especies donantes. Esto es un artículo que publicamos en relación pues, con esta metodología de alimentación suplementaria y extracción. Y se comparaban, pues, esta técnica se ha llevado a cabo tanto en águila imperial, se lleva a cabo en otras especies, pero para proyectos de reproducción, tanto águila imperial como quebrantahuesos. Entonces, nada, estuvimos comparando un poco cuál era el incremento en la supervivencia si se hacía alimentación suplementaria y extracción, mientras que si no se hacía. Entonces se vio que en el águila imperial el incremento de la supervivencia de los pollos era de un 60% y bueno, en el quebrantahuesos, porque claro, como es cainista obligado, ese aumento ya llega al 200%, ¿no? Pero bueno. Y esta esta foto es preciosa y es un ejemplo de dos pollitos que esta es una extracción de emergencia, ¿no? Son muy pequeñitos. Normalmente, pues si el nido no tiene problemas, no se ven problemas de supervivencia entre hermanos, es un aumento de la productividad que se ha hecho gracias a la alimentación suplementaria, se espera bastante más para realizar la extracción. Estos son muy chiquitillos y se hizo pues porque fue una actuación de emergencia y los pollitos estaban en peligro. Entonces, una vez que sabemos la población cuál va a ser la población donante, pues hay que hacer los pertinentes estudios genéticos. Es decir, ¿es esa población compatible con la población que estaba en el sitio donde quiero hacer la reintroducción? Bueno, en el caso de la imperial, las extracciones se hicieron principalmente de nidos de Sierra Morena. Como os comenté, estaban en la misma subpoblación. Y no había diferencias que pudieran plantear problemas para la reintroducción en Cádiz, ¿no? Y bueno, no menos importante, cuando ya tenemos el área en general, sabemos el hábitat, sabemos cuántas parejas caben, tenemos los pollos, ¿dónde las soltamos? Es decir, ¿en qué lugar físico se sueltan esos animales? ¿Buscamos un terreno público, un terreno privado? ¿Qué es lo mejor? Bueno, en el caso de Cádiz, allí, se escogió un terreno privado. ¿Por qué? Porque las ventajas que encontraron frente a seguridad, control, vigilancia, fueron inmensamente mayores. Como decía Agustín, bueno, en el campo no hay nadie, ¿no? El poner una zona de hacking en un lugar sin vigilancia, sin control, era bastante arriesgado. Entonces, eso era uno de los motivos. Y después otro motivo, no menos importante, como también comentaba Agustín, era el involucrar a la población local. Es decir, no se puede plantear una reintroducción si no involucras a la gente que va a estar viendo a la especie continuamente en su finca, en su entorno, ¿no? Entonces, el hecho de involucrar a fincas privadas en proyectos de reintroducción, pues hacía que ya directamente esa especie tuviera más facilidad para ser aceptada por la población, ¿no? Y después, bueno, en el caso de la imperial fue bastante fácil, pero hay que escoger cómo se van a soltar. Es decir, hay otras reintroducciones que directamente sueltan adultos, sueltas más, entre comillas, naturales, en cuevas, sueltas más controladas. Bueno, pues en el caso de la imperial se siguió los modelos que se llevaban realizando en Inglaterra, con otras especies, y se escogió y se apostó por el método de hacking. Es decir, este jaulón es lo que llamaríamos el jaulón de hacking. Una vez que los pollos son rescatados de sus poblaciones donantes y de los nidos que hemos realizado alimentación suplementaria, tal, se les hacen los chequeos pertinentes y se colocan en estos jaulones. En estos jaulones están
pues varios pollos y no tienen contacto de vista directa con ningún humano, ¿no? Durante el tiempo que se les está alimentando. Se les alimenta a través de tubos y que cae la comida directamente a la zona del nido, se les controla 24 horas, se les hacen los chequeos pertinentes y cuando llega el momento que se ve que ya los animales se están ejercitando y necesitan empezar a volar, por la noche, para evitar molestias, se abren los jaulones y por la mañana, cuando ellos quieren, que cada uno tarda más o menos, deciden poco a poco ir saliendo y prospectar esa zona que han estado viendo durante meses o semanas. Durante semanas, desde el jaulón de Hacking. Entonces, una zona que ya conocen, que ya están familiarizados porque la han estado viendo, y una vez que salen los jaulones salen a prospectar, pero no salen disparados, es como su casa, ellos salen, vuelven a entrar, además la zona se les hacen los chequeos antes de la suelta. Esto es un jaulón de Hacking, como os comentaba, que se ve por dentro, ¿no? Esto por aquí se les ve, pero ellos son cristales negros, ellos no ven nada de lo que está dentro y por estos tubos se les da comida. Y siempre pues, se controla que todos los pollos hayan comido, que la comida esté troceada de forma que todos los pollos a distintas edades la puedan coger. Es decir, se hace un análisis bastante minucioso de su estado de salud y de su comportamiento. Además, aquí podéis ver que estos pollos están equipados con emisores satelitales y emisores de VHF. Eso es porque, bueno, los primeros años de la reintroducción es muy importante no soltar un número demasiado grande de pollos. Por lo que os comentaba, es importante ver que no hay nuevos problemas en el área que se nos puedan haber escapado. Por muchos estudios que se puedan hacer, siempre algo se puede escapar. Entonces, el primer año es un poco el año probeta, ¿no? Se sueltan pocos animales a los que se les monitorea muy bien, se les hace un seguimiento muy intenso por si hay algo que se nos ha podido escapar, enseguida que lo podamos focalizar y podamos corregirlo para las siguientes sueltas. Esto es, veis, el jaulón ya está abierto, se abre por arriba y por los laterales. Estas son cámaras que también controlaban siempre lo que pasaba dentro. Este pollo tiene aquí un emisor VHF, veis la antena, todos están por supuesto anillados. Y bueno, está abierto, pero él sigue dentro bastante tranquilo. Y estas son las plataformas que os comentaba. Esas plataformas se ponen con comida incluso antes de la apertura del Hacking, para que ellos ya vayan viendo que normalmente en esas plataformas cuando están en el nido hay comida y cuando salen no salgan, sino que vayan directamente a, oye, yo desde el nido veía que allí había comida, voy a ir a comer. Y se les sigue poniendo las plataformas hasta que ellos voluntariamente abandonan el territorio. Incluso cuando lo han abandonado, durante días se sigue poniendo comida a las plataformas por si acaso quisieran volver. Estas son algunas fotos del Hacking de la suelta de Cádiz, que están mucho tiempo por la zona. Se montan hides entre el equipo para poder hacer seguimiento cuando están dispersando por la zona. Siempre tienen puntos de agua. Y después también es importante establecer cuál va a ser la duración del programa, que eso es algo que la gente normalmente no piensa en ello, ¿no? Todo el énfasis está en empezar, pero hay que poner un principio y un final. Y establecer unos objetivos claros y una metodología de control durante las fases. Entonces, para establecer la duración del programa, lo primero que necesitamos saber es cuántos animales tenemos que soltar, cuántos de cada sexo, durante cuánto tiempo y cuándo esperamos tener la primera pareja reproductora. Y después ver si eso se cumple o no se cumple. Entonces, para ello, durante mi tesis también estuve haciendo varios modelos con Vortex, que es simulaciones orientadas a objeto, y ver un poco cuál iban a ser las estrategias más fiables y las estrategias como más que pudieran dar más éxito, ¿no?, al proyecto. Y después también analicé, porque yo ya entré que el proyecto había empezado hace años, analicé un poco qué es lo que había pasado desde que empezó hasta que yo llegué y qué era lo que se esperaba que pasara en los siguientes años. Entonces, esto era lo que se estimaba que fuera el resultado de una reintroducción, un aumento exponencial de la población, pero los escenarios eran diametralmente opuestos según cuántos individuos se soltaran por año y durante cuánto tiempo. Entonces, publicamos este artículo que por un lado,
indica que la duración del proyecto va a depender del número de individuos que se suelten por año. Es decir, hay un número como un número clave. Además, se hizo este artículo comparando muchas especies y a todas las especies coincidía el mismo número. Es decir, para conseguir una población viable, si nada extraño pasa durante el proyecto de reintroducción y no hay una mortalidad sobrevenida, pero para conseguir una reintroducción exitosa, normalmente la mayoría de las especies de aves rapaces que consideramos en el artículo coincidían en que había que soltar un mínimo de 100 individuos para el proyecto total de reintroducción. Según cómo distribuyeras ese número de individuos, pues podías tener un proyecto de reintroducción que durara muchísimos años y otro que durara muchísimos menos. La duración del proyecto, bueno, esto es lo que os contaba, número de individuos soltados al año y número de años de suelta. Obviamente, si sueltas todos los individuos los primeros años, vas a tener muchos menos años de suelta. Esto no es baladí, es decir, esto tiene implicaciones no solo en la viabilidad de las poblaciones, es decir, poblaciones donde se simulaban sueltas mayores durante menos años, tenían una capacidad de un crecimiento más rápido y además, una vez que la población estaba establecida, conseguías mayor número de parejas que si la estrategia era soltar pocos individuos durante mucho tiempo. Y además de la implicación demográfica para las poblaciones liberadas, para las poblaciones reintroducidas, había una implicación que no es menos importante, económica. Obviamente no es lo mismo hacer una apuesta de muchos individuos durante pocos años que hacer una apuesta de pocos individuos durante muchos años. Los costes no se triplican, se multiplican exponencialmente, ¿no? Porque el coste ya no es solo de los individuos que tengas que liberar, sino de toda la logística, el equipo. Y además, a nivel demográfico, tampoco es positivo, por lo que vimos. Y por lo último, la evaluación y monitoreo. Como he dicho, hay que establecer puntos de evaluación, puntos de monitoreo y efectivamente comprobar que lo que se está haciendo y lo que se predijo en las simulaciones está dando resultado. Pues bueno, aquí se hizo un seguimiento exhaustivo de la dispersión de jóvenes. Se vio que efectivamente las poblaciones de Cádiz estaban teniendo un crecimiento exponencial. No solo eso, sino que la productividad de las parejas que se habían instalado en Cádiz era mayor que las parejas, por ejemplo, de otros lugares donde ya había poblaciones asentadas, como Sierra Morena. Y después había que controlar también la supervivencia juvenil, las distancias de movimiento, cuándo era la primera cría y el número, la productividad. Entonces, algunas conclusiones. Bueno, pues vimos que las técnicas de hacking no tenía implicaciones negativas en la dispersión de los jóvenes. Es decir, los jóvenes liberados por técnicas de hacking tenían una dispersión igual o mejor que los jóvenes de poblaciones salvajes. Por lo tanto, no era algo que pudiera afectar a su comportamiento o a su capacidad de dispersión en su fase adulta. Además, la supervivencia de los jóvenes liberados en hacking era incluso mayor que la supervivencia de los jóvenes nacidos en poblaciones salvajes. Eso porque estas dos cosas probablemente estén totalmente ligadas a la condición física de los pollos de hacking. Los pollos de hacking se alimentaban ad libitum, es decir, comían todo lo que querían y cuando querían. Y eso obviamente hace que sean unos animales con una condición nutricional excepcional que pueda ayudarles a tener mayores dispersiones y mayor supervivencia que individuos de poblaciones salvajes. Por lo tanto, la técnica de hacking también garantiza en ese sentido una reintroducción exitosa, porque estás como soltando individuos súper preparados para afrontar la siguiente etapa de su vida. Además, como os he comentado, la productividad en la zona de suelta, en la zona de reintroducción era incluso mayor que la productividad de zonas estables y se hacían un análisis del sistema inmune. Esto no se hizo con Imperial, sino se hizo con Pigargo en Inglaterra y se vio que el sistema inmune incluso se beneficiaba muchísimo durante la estancia en hacking y probablemente volvemos al hecho de que son alimentados ad libitum y por lo tanto se refuerzan mucho a todos los niveles.
Bueno, pues nada, ya por terminar, estos datos pues nos los ha facilitado la Junta de Andalucía. Se ve como hay un incremento, bueno, estos son los individuos liberados, ¿no?, durante el proyecto de reintroducción. Aquí pues vemos algunos ceros, que es lo que ha comentado Agustín, de lo que pasó con Horus, y después estos ceros pues son del COVID. El crecimiento, estos son tanto individuos liberados, también esta gráfica nos la ha cedido la Junta de Andalucía, liberados en el proceso de hacking o nacidos de parejas en la zona de Cádiz, pero pollos nacidos de parejas salvajes. Y la tendencia a la productiva, que como os he dicho es bastante alta. Y se siguen registrando muertes, como ha comentado Agustín, por tendidos eléctricos, especialmente por electrocución. Esto es un poco ya la gráfica que ha mostrado Agustín de los ejemplares fallecidos de hacking y cuántos de ellos han sido por electrocución. Y después, bueno, es bastante interesante ver cómo esta gráfica, estos son los individuos liberados en el proyecto de reintroducción de Cádiz y estas las parejas que van surgiendo, ¿no?, en la zona de suelta. Y se ve como aquí, debido al parón de esos años, por todo esto que comentó Agustín, de problemas de denuncias y todo eso, pues aquí se ve un crecimiento del número de sueltas que se refleja pocos años después en el número de parejas de la zona de Cádiz. Porque claro, sueltas un animal, pero tarda algunos años en conseguir ser una pareja reproductora. Y después se ve como una imagen especular, ¿no? Al haber una caída en el número de sueltas, pues hay una caída también en el número de parejas que más adelante, cuando se retoma un poco la suelta, pues vuelve a aumentar. Y nada, esto era también para mostraros que efectivamente todos los individuos liberados en Cádiz se marcaron con emisores para ver cuáles eran sus zonas de dispersión y efectivamente se pudo comprobar que la teoría de los vientos, por así decirlo, era cierta, ¿no? Los individuos de Doñana dispersaban en estas direcciones y los individuos de Cádiz conectaban tanto la población de Doñana como la población de Sierra Morena. Esos son un poco los números que son, bueno, a mí de verdad me ponen la piel de gallina del éxito, ¿no?, de este proyecto. Es espectacular. Y nada, esto es el crecimiento de la población ya en toda la península. Si os acordáis, ese mapa comparando la situación de 1990 en este verdecito. La verdad que los verdes, pero bueno, este verde así clarito frente al actual, que es este verde más oscuro, cómo las poblaciones se han ido conectando, también ya han surgido nuevas, como es el caso de esta de Granada, que comentaba también Agustín. Y nada, que ha habido un crecimiento poblacional que nunca registrado en otros proyectos, como que es un crecimiento anual del 5%, que hablando de demografía, de rapaces, es algo increíble. Y bueno, para acabar ya sí, me quedan tres diapositivas. Esta es un poco un mapa de dispersión de individuos marcados en el proyecto de reintroducción. Y bueno, lo que es muy interesante es que la dispersión de estos jóvenes no se limita a la península ibérica, sino que hemos visto que probablemente la población de Cádiz sea un puente que se había cortado hacia las áreas de distribución pasadas en la zona de África. Y eso fue algo muy bonito porque bueno, cuando el primer individuo cruzó marcado pensamos que era un individuo que se había confundido, que se había perdido, y al año siguiente empezaron a cruzar uno, otro, hasta convertirse en algo completamente normal. Y bueno, fue espectacular, me pilló en plena tesis y probablemente esto coincidió con la reintroducción de Cádiz y con que empezaba a haber parejas reproductoras en Cádiz. Entonces se piensa que Cádiz fuera la población puente que conectaba la península con las zonas de distribución histórica de esta especie. Y como veis, las dispersiones son
son espectaculares, ¿no? Y esto ya es algo común, ya pasa todos los años, es algo completamente común. Entonces se han establecido zonas de asentamientos temporales en África y ahora, bueno, pues el siguiente paso es trabajar en África, porque no queremos que África se convierta en un sumidero de estos animales que tanto nos ha costado recuperar, sino que tiene que ser una zona de dispersión y probablemente, quién sabe, de futuros asentamientos de la especie. Y nada, con eso ya os dejo. Muchas gracias.